Gloria al Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos, amigos que nos ven a través de este medio. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, hoy pudiendo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, que sé que puede servir para todos aquellos que quizás en algún momento han tenido que pasar por momentos de dificultad, pero el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Gloria al Señor Jesús. Extiendo un saludo muy especial para todos aquellos que nos ven a través de este medio, amigos, hermanos, pastores que nos pueden ver, y que sea Dios que esté añadiendo bendiciones a cada vida. Mi nombre es Dumar Franco. Yo nací en Paderiporo, Casanare. A mi corta edad pues salí del seno del hogar de mis padres, pero tuve el privilegio de haber compartido con ellos un tiempo cuando ellos fueron pastores, sirviendo en la obra del Señor Jesús. De ahí comienza a fundamentarse unos principios de la vida cristiana. Pero pasando el tiempo, pues yo me alejé de las cosas de Dios y anduve mucho tiempo en el mundo, allí y allá, en algún momento de mi vida, mientras divagaba por allá en el mundo, siempre se acordaba uno de las cosas que había aprendido mientras estaba en el hogar con nuestros padres, como les decía, que son cristianos, fueron pastores cuando ellos estuvieron ejerciendo este ministerio en la congregación que había en el banco. Eso queda entre Corozal y Paderiporo. Bueno, yo voy a compartir con ustedes mi testimonio. Tengo 30 años de edad, cumplidos, muy recién cumplidos, y es un privilegio muy grande poder cumplir un año más. En algún momento de mi vida yo decía que cada cumpleaños era algo normal, que eran incluso aburridos, pero a través de mi testimonio quiero yo contarles qué hermoso es uno poder vivir cada día, ¿sí? Porque es un privilegio que nos da el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que su gracia, que su misericordia son nuevas cada mañana. Y es un privilegio, es algo muy hermoso uno poder tener vida. No importa la circunstancia, no importa las condiciones, pero mientras hay vida, hay oportunidad para el ser humano, para poder volverse al Señor. Dice la palabra del Señor: venid a mí, estemos a cuentas. Mientras tenemos vida, tenemos oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor, porque en nuestra humanidad le fallamos al Señor de diferentes maneras. Pero bueno, gracias al Señor, Él nos da ese privilegio para que nosotros podernos poner a cuentas con Él. Y estar bien con el Señor es lo más importante. Gloria al Señor Jesucristo. Yo pertenezco a la congregación del 20 de julio. Mi pastor, el pastor Juan Carlos Quintero, en ese momento. Yo nací en la vida cristiana prácticamente porque pues desde muy jovencito pues estuve en las cosas del Señor, pero desde muy corta edad, como les decía inicialmente, me aparté de ellas, me alejé por temas de estudio, porque estuve lejos. Y mientras estuve en el mundo conocí muchas cosas, me revolqué, como dice la palabra, en el pecado. Pero bueno, gracias al Señor, hoy por su misericordia, por su amor, estoy nuevamente aquí en los pies del Señor, sirviéndole. Y no es fácil, no ha sido fácil, pero ha sido de grande bendición para mi vida, porque a pesar de las circunstancias, cada día le doy gracias al Señor por poder estar hoy en la iglesia sirviendo al Señor Jesucristo. Pertenezco a la iglesia Pentecostal Libre del Nombre, Filipenses 2:9. Agradecido con mi madre iglesia, porque pues ahí desde muy jovencito mis padres me llevaban y miraba tantas cosas hermosas de esta gran iglesia del Señor Jesucristo. Hace 3 años aproximadamente que le estoy sirviendo nuevamente al Señor. En el 2020 tuve un accidente y bueno, cuando el Señor ama, Él tiene que corregir, tiene que llamarlo a uno a sus pies. Dice la palabra del Señor que es mejor llegar al reino de los cielos sin un ojo, manco, pero que su alma se pueda salvar. Gloria al Señor Jesucristo. Es muy triste uno con todos sus órganos y partir de este mundo sin Cristo en el corazón, sin recibir la salvación del Señor.
Pero bueno, gracias al Señor. Decía anteriormente, en el 2020 sufrí un accidente de tránsito. Yo laboraba con Gaseosas y Pinto, que es Postobón. Trabajé muchos años con esa empresa y desde muy jovencito pues yo me aparté del lado de mis padres. Voy a iniciar contando pues desde mi juventud, así rápidamente para no quizás tenerlos muy extendido este testimonio, pero quiero hacerlo para honra y gloria del Señor Jesucristo, de donde han nacido realmente todo lo que me ha sucedido, porque pues como lo decía, nací en un hogar cristiano, en un seno de un hogar cristiano, pero me aparté, estuve en el mundo muchos años, las cuales dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y el pecado paga mal, mientras cuando uno le sirve al Señor, lo único que uno puede esperar son bendiciones de Él. Duré muchos años lejos de mi madre, viví en un internado. Después del internado, estando en el internado, por medio de una amistad conocí las drogas. Sabía plenamente que no estaba bien, sin embargo lo hacía. Me daba tristeza en mi corazón porque sabía que en lo profundo de mí había un temor el cual me decía que estaba mal. Bueno, en ese tiempo yo sufrí un accidente también de tránsito, pero mucho más leve al que me pasó en el momento de tener que retomar las cosas del Señor. Desde ahí viene su misericordia y el Señor guardándome. El Señor ha sido muy bueno conmigo, me ha dado muchas oportunidades, las cuales hoy no quiero fallarle al Señor. Por el contrario, en mi corazón hay un sentir y un deseo de seguirle sirviendo, de seguir cada día buscando de Él, de su presencia. En ese accidente de tránsito tuve múltiples fracturas también en la parte de la sien, prácticamente en este sector de acá. El Señor me guardó de la muerte y en ese instante yo dije que iba a buscar de Dios, pero sin embargo se quedó solamente en promesas, en palabras. Ya terminaba la parte del bachillerato y en ese tiempo pues me presenté a prestar servicio. Salgo del servicio militar y me quedo en la ciudad de Yopal. Estando en la ciudad de Yopal, pues en ese tiempo conseguí un empleo con la empresa a la cual laboré muchos años, que se llama Gaseosas y Pinto. Tuve una carrera exitosa, primeramente porque Dios así lo permitió. Mi madre desde mucho tiempo, ella me decía: hijo, busque del Señor, busque de Dios, acérquese al Señor, vaya a la iglesia, dele gracias a Dios porque tiene ese trabajo. Muchas veces me dijo incluso de un diezmo, hijo, porque Dios lo ha bendecido y todo lo que tiene es gracias al Señor Jesucristo. Muchas veces me molesté, me incomodé porque ella me era insistente en este llamado, en hablarme de las cosas de Dios. Finalmente se estaba tornando un poco como fastidioso. Yo decía, pero bueno, siempre me dice lo mismo, listo mamá. Muchas veces respondí diciendo, sí mamá, por salir del paso. Pero quiero decirte, hijo de madres cristianos, de padres cristianos, que muchas veces nuestros padres nos dan consejo con amor, nos hablan con amor diciéndonos que nos acerquemos al Señor, que no nos olvidemos de Dios, y muchas veces a nosotros nos causa molestia esto. Pero créame que si nuestros padres nos dicen esto es por nuestro bien, porque nos aman, porque saben que lo mejor que le puede pasar al ser humano es tener a Cristo en su corazón, servirle a Dios. Pero muchas veces nosotros nos envolvemos tanto en el mundo que el mundo nos consume. Pero vuelvo y digo que el pecado no trae nada bueno, vivir en el mundo no trae nada bueno porque mal paga. Mientras le servimos al Señor, el Señor paga muy bien. Dice que todo lo que hacemos para la obra de Dios tiene una recompensa. Lo más mínimo que hagamos para la obra de Dios tiene su recompensa. Hoy esa es como mi alegría, o bueno, mi esperanza, o lo que me llena de gratitud, de agradecimiento. El servirle a Él confiando en que mañana está ese pago, después estará ese pago. Sin embargo, durante mi vida he visto la mano de Dios obrando en mi vida en muchas situaciones. Ya pasaron los años, estuve viviendo en Yopal, ya hice mi independencia, tuve mis cosas. De repente, un día, exactamente el 12 de marzo del 2020 a las 5:45 de la mañana, me desplazaba para la empresa a la cual laboraba.
Era de gran orgullo para mí porque cuando yo inicié laborando en esa compañía, inicié lavando los baños. Entonces era un proceso en el cual año tras año la mayor proyección de mi vida era crecer laboralmente. Sin embargo, siempre totalmente alejado de las cosas de Dios, no le daba ni gracias. Muchas veces en las mañanas no me levantaba como un animalito, nunca decirle gracias, Señor, por la vida, por lo que me ha permitido tener. Pero bueno, en ese proceso siempre cuando veía algo malo me acordaba de Dios, ahí sí le reclamaba al Señor. En esa mañana salgo de mi casa en la cual estaba viviendo, pero antes de ese momento hubieron muchos sucesos los cuales vinieron pasando en mi vida, el Señor llamándome de diferentes maneras. Tuve una relación en la cual tuve una ruptura amorosa, separación, tuve mi casa, la cual por medio de unas situaciones las cuales me llevaron a perderla. Tuve un restaurante, tuve un bar, tuve bastantes cosas en las cuales las perdí todas en un momento a otro. Perdí completamente todo. Yo en ese momento le reclamaba al Señor, le decía, Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Sin embargo, yo digo, en el conocimiento que yo tenía en el fondo, yo sabía que era que estaba el Señor llamándome en su amor. El Señor nos llama de diferentes maneras a nosotros, nos llama con amor, nos llama por medio de un familiar, incluso de gente que quizás uno no espera que le hable de Dios. Él nos llama de diferentes maneras con amor. El Señor es tan grande y Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, pero hacemos oídos sordos y nosotros como que cerramos el oído completamente, y el Señor tiene que bajar su mano para poder llamarnos al camino de Él. En ese momento, esa mañana salí yo como un animalito, me levanté. Me acuerdo esa noche anterior que había comprado un carro y había un amigo que yo siempre con él compartía muchas cosas. Entonces él me llamó y me dijo que por favor le colaborara para llevar un mercado en el carro hasta el apartamento de él. Y yo fui en esa tarde de la noche, tipo 9, 10 de la noche, a llevarle el mercado. Esa tarde tenía una congoja de espíritu, hoy lo puedo entender por la palabra. Estaba triste, sentía que no tenía fuerza, sentía que algo malo me pasaba, pero no lo podía entender. Estuve incluso unos días antes enfermo y me fui al médico y no tenía nada. Era que obviamente nuestra alma clama y suplica porque ella no quiere perderse. A veces nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra carne, nosotros atercamos y queremos hacer la voluntad de nuestra carne, pero yo sé que nuestro espíritu, nuestra alma anhela la salvación del Señor Jesucristo. Me acosté tan cansado, así como estaba con uniforme. Me levanté esa mañana del accidente, me levanté como un animalito sin darle gracias al Señor. Rápidamente planché mi uniforme, saqué mi carro y salí. 2 cuadras después de la casa me encontré con este accidente que me cambió la vida. Ese accidente la cual cambió muchas cosas, de verdad que cambió muchas cosas. De un momento a otro mi vida cambió bastante, diría yo, de un extremo gigantesco. Esa mañana llegué yo y me desplazaba iba camino a la empresa, y en un pare salí yo y venía un carro a bastante velocidad. Yo no voy a excluirme de culpabilidad, ni tampoco quiero echar culpas tampoco, porque no, así no fue. No recuerdo, realmente no recuerdo mayor cosa de ese instante. Lo cierto es que ese día, en el impacto tan fuerte, tuve una fractura en la parte de la frente con un diámetro bastante grande, que yo sé que nuestra hermana y nuestro hermano que están grabando, ellos van a presentar estas imágenes para que vean la veracidad de lo grande que fue este accidente. Me hice un hueco en esta parte de la frente, tuve fractura en toda la parte del diámetro óseo de la parte de la vista, tuve fractura en la parte de la nariz, en la parte de aquí los pómulos, me partí la mandíbula en 2 partes. Esta vista totalmente se me estalló, la parte de la partecita negra del centro de la vista se me estalló. Tuve un estallido ocular, la cual perdí mi vista. Decían en ese momento que no había ninguna esperanza de vida para mí,
porque realmente era muy grave el accidente, completamente grave. Del impacto tuve un choque muy fuerte, la cual llevaba un televisor en la parte de atrás, y el peso de ese televisor era un televisor de los antiguos. El peso de ese televisor me llevó también a presionarme contra la parte del volante, y la parte de mi pulmón izquierdo estuvo a punto de estallarse. De verdad que fue un accidente muy duro para mí, la cual uno no busca. Yo no salí con el propósito de ir a accidentar a nadie, ni de que también ni tampoco de querer accidentarme ni volverme nada realmente, porque aunque un día andara en el mundo, no esperaba ni hacerle daño a nadie, ni tampoco hacerme daño tampoco. ¿Sí? Realmente nosotros creemos que tenemos todo asegurado, creemos muchas veces que hacemos planes para el mañana y hacemos y queremos hacer y vamos a hacer. En ese instante yo quería, como dice, tratar de sobrevivir. Abrí la puerta del carro como pude y me bajé queriendo vivir. En el instante del choque yo simplemente alcé mi mirada al cielo y le dije: Señor, Dios mío, ¿qué me pasó? No dije más palabras porque realmente si las dije no las recuerdo. Me bajé totalmente casi inconsciente, me acomodé en un andén queriendo sobrevivir. Alzaba yo mi carita al cielo tratando de que no se me saliera tan rápido toda la sangre. Pero se demoró aproximadamente 30 minutos para llegar la ambulancia. Y en ese lapso de tiempo nadie me auxiliaba, porque con la persona que yo me accidenté, pues ella no tenía quizás heridas de gravedad, sangrados y bueno, fracturas, pero ella salió volando por la parte llevaba los vidrios abajo y salió volando por la parte de la ventana y se golpeó en la parte por esta partecita de acá, no recuerdo el nombre. Y entonces ella quedó pues prácticamente inconsciente. Entonces la gente llegaba a ayudarla a ella y a mí pues totalmente ignorado, nadie me afiliaba. Estaba completamente botado ahí en ese andén y a punto ya de morir, ya boqueando, porque era muy, muy grave, era mucha la sangría. No fue casualidad lo que estaba pasando. El Señor, digamos, a veces nos permite cosas a nosotros para poder mostrar su gloria, mostrar su poder. Mientras nadie me auxiliaba y yo ahí muriéndome, ya boqueando, porque realmente era mucha la sangría por la parte de la frente, porque tuve fracturas también en la parte de aquí de la coronilla. Tuve múltiples fracturas totalmente por la parte de mi cabeza. Entonces pues ya boqueando, ya para morirme. Entonces había el señor que vivía en la casa en la cual yo estaba viviendo en ese momento. Él pasaba a llevar a su hijo al colegio y justamente él se quedó sin gasolina ese día y no llevaba su billetera. Entonces dijo: me voy a ir caminando por acá para ir a buscar la billetera. Mientras pasaba miró el accidente y él me llegó allá, me dijo: vecino, ¿qué le pasó? Dice él que yo trataba de hablar, que llamara a alguien, que por favor yo no quería morir. Yo clamaba que no quería morir y él me decía: no, vecino, tranquilo. Sin embargo, él me miró ya que ya estaba boqueando completamente y miró que en la parte de la nariz me salían 2 punticas como de sangre. Y él agarró esas punticas y las jaló. Cuando la jaló, yo respiré nuevamente y yo incluso le alcancé a dar la clave del teléfono, le dije que llamara a alguien. Entonces, viendo esta parte de esta partecita, digo yo que no es casualidad que él estuviera ahí, no era casualidad que se le hubiera acabado la gasolina, no era casualidad que se le hubiera quedado su billetera, sino que Dios así lo permitió para poder que ese hombre pudiera auxiliarme en ese momento. Llegan, ahí le comunican a la empresa del que me ha accidentado, mandan a unos compañeros de la empresa para que vinieran a ver qué era lo que me ha pasado. Llegó la ambulancia y me echaron me ayudaron a echar a la ambulancia. Y bueno, cuando llegué a la ambulancia yo llegué prácticamente muerto. No querían hacerme nada, no me querían hacer cirugía, no querían hacer traslados, porque era muy delicado mi dictamen, el cual pues obviamente cualquier mal procedimiento, cualquier cosita que quizás hiciera mal, pues de pronto ellos, por no correr riesgos, digo yo, ¿no? Porque a veces nosotros simplemente culpamos y decimos: no, es que ese médico es lo peor, o este hospital es lo peor, pero quizás a veces son razones de pronto las cuales son de peso para que ellos no hagan esto, para que no tomen una decisión.
Entonces en ese momento, bueno, ya yo me quedo completamente en coma, en un coma totalmente profundo. No doy respuesta de nada, prácticamente llegué, me reciben ahí en el hospital y comienzan como a darme primeros auxilios, pero algo muy leve. No había ningún tipo, digamos, de posibilidades de que ellos me hicieran el procedimiento porque requería de un traslado, el cual pues valía más o menos 4 millones de pesos la ambulancia para poderme trasladar, las cuales pues no sé, creo que después hacían el desembolso. No, realmente no estoy seguro del tema. Lo que pasó fue que no se pudo recoger ese dinero en ese momento. Le avisan a mi mamá, ella estaba en la finca en el Totumo, yo estaba en Yopal, ya en el hospital. Le avisan a mi mamá, dice ella que la llamó mi jefe en ese instante, la llamó para avisarle el accidente. Y ella pues prácticamente una mujer la cual la admiro mucho porque su fortaleza, como Dios le dio fortaleza. La verdad, hoy que soy padre puedo decir lo que uno por un hijo sufre, por un hijo se duele, por un hijo uno ama a sus hijos, ¿sí? Y al amar a sus hijos, pues cualquier cosita pues le causa un impacto muy fuerte a nuestra vida. Entonces esta mujer la llama y ella le dice, por favor dígame si es que está muerto. La llama una prima también que estaba allá conmigo y ella le suplica que le diga si yo me había muerto, porque ella dijo, no, pues la verdad yo siento que es como si hubiera muerto prácticamente. Sin embargo ella, bueno, sufrió para salir desde allá porque la finca a la carretera queda más o menos media hora. Salen de ahí, bueno, dice ella que Dios también aparejó todas las cosas. Pasaba la ruta escolar, la trajo hasta una parte, llegó una camioneta, la recogió y la llevó directamente a Yopal, pero cuando ella llega a Yopal no alcanza a ir al hospital porque en ese tiempo pues hasta ciertas horas podían visitar. Y bueno, en esos días, exactamente en esos días que pasó todo ese tema, inicia el tema de la pandemia, porque en ese tiempo todavía no existía ningún tipo de pandemia ni nada de eso. Entonces eso fue para algo, cuando yo despierto, para mí fue algo impresionante, que bueno, que un COVID-19, que pandemia, bueno, algo que eso después lo hablaré, pero algo muy impresionante para mí, realmente. Bueno, ella llega hasta ese lugar el otro día en la mañana a ver a su hijo y suplicaba por favor que se lo dejaran ver. Cuando ella llega al hospital y le pregunta al médico que por favor ya quería ver a su hijo, entonces le pregunta al doctor que qué le ha pasado a su hijo. Y pues el doctor groseramente le dice que cogiera un huevo en la mano y lo tirara al piso. Y que como quedara la cascarita del huevo, así estaba mi cabeza. Que esa era la respuesta del doctor. Sin embargo, ella primeramente dijo, yo sé que Dios lo va a sacar de ese momento, lo va a sacar de ese sufrimiento, yo sé que Dios le va a dar vida. Y dice ella que bueno, cuando llegó el momento de ir allá a entrar a donde yo estaba postrado en esa cama, ella antes de entrar le pidió mucho a Dios que le diera fortaleza, porque ella sabía que en ese momento, como estaba mi posición, digamos, en ese coma, el sufrimiento, el dolor, todo eso, ella al llorar transmitía y que no quería que eso me pasara. Por el contrario, que ella necesitaba darme una fortaleza también a mí. Bueno, sin embargo, cuando entró a la habitación, ella le pide al Señor que por favor, que le diera una señal, si Dios me iba a dar vida. Ella le dijo al Señor que si me iba a dar vida, que yo por favor le apretara la mano. Y ella me habló y yo no le apretaba la mano. Y me habló nuevamente, me dijo, hijo, aquí está su madre, aquí está su mamá, hijo. Dios lo va a ayudar, hijo, Dios lo va a sacar adelante, Dios lo va a sacar de esa cama. Y me colocó la mano sobre acá, por este hombro. Dice ella que yo le apreté la mano fuerte y se me salió una lágrima. Y ella entendió que Dios me iba a dar vida. Se arrodilló y oró en esa habitación. Y pasaron varios días. Yo digo, nosotros somos impacientes. Nosotros como humanos pasa un día y es duro para nosotros, digamos, de que bueno, de esperar a la respuesta de algo, ¿sí? Y pasaron varios días, pasaron 6 días exactamente para yo poder despertar y no daba signos de vida, no había signos de recuperación. Todos los días le decía a mi mamá, por favor, desconecte ese muchacho está sufriendo, ese muchacho si llega a tener vida queda en un estado vegetal, si llega a subsistir queda por ahí en una silla de ruedas, si llega a tener vida quedará loco. Pero ninguna de las opciones o ninguna de las posibilidades que le daban los médicos o las opciones de vida que yo tenía eran positivas.
Lo que ellos esperaban en ese momento era que a mí me diera un paro cardíaco y ya dejara de existir. Realmente me hicieron a lo último, por ahí bregando una cosa y otra, autorizaron la cirugía, que hicieron la cirugía ahí porque no pudieron hacer el traslado. Pero vuelvo y digo que no es casualidad que no hubiera un traslado, es porque el Señor así lo permitió. Porque quizás en el traslado era tan delicado como estaba mi estado de salud, era tan delicado que un mal movimiento se me estallaba el pulmón, ¿sí? Entonces yo digo que el Señor así lo permitió, porque si me hubieran trasladado, de pronto me hubiera estallado el pulmón en el traslado, me hubiera dado el paro cardíaco, hubiera perecido, hubiera muerto en ese momento. Pero bueno, no se pudo de ninguna manera hacer el traslado, hicieron la gestión de diferentes maneras y no hubo posibilidades de hacer el traslado. En ese instante, insistentemente, de una y otra manera, se hicieron las solicitudes para que me autorizaran la cirugía. Me hacen esa cirugía de una manera quizás de paso, por si el caso, porque realmente pues yo tenía toda esta parte de acá, de la parte de la frente, huesitos partidos en múltiples fracturas, o sea, pedacitos pequeños, y agarraron y como pudieron ahí acomodaron los huesitos y simplemente pues listo, ya colocaron me hicieron, digamos, me cosieron, pensando en que obviamente quizás yo me iba a morir en esos días, en cualquier momentico me daba un paro cardíaco y ya listo, se acababa. Entonces resulta y pasa que al 7º día yo despierto y despierto completamente mal. Tenía mi cabeza revuelta de cosas. De verdad admiro mucho a mi madre por su fortaleza, su fuerza. Esa mujer, la cual en ese momento fue un apoyo fundamental para mí. Yo todos los días de mi vida, todos los días en ese instante yo anhelaba que mi mamá llegara, ¿sí? Yo era como un bebé en ese instante, ¿sí? Yo despierto y comienzo a nombrar una sola cosa y le decía: mamá, voy para el trabajo, voy de afán, ¿dónde está el carro, mamá? Y bueno, se convirtió en esa única persona, no recordaba nada más, no me acordaba de nada más, solamente ella. Y esa mujer, verme ahí mal, en otra mujer quizás era desesperado diciendo: no, mi hijo quedó loco, mi hijo está mal. Sin embargo, ella me tenía paciencia, me escuchaba, me decía: hijo, tranquilo, todo va a estar bien, Dios le va a ayudar, Dios lo va a sacar adelante, Dios lo va a ayudar a que usted se recupere. Esas eran las palabras más confortables para mí en ese instante. Entonces comienza una recuperación satisfactoria. Todos los días era algo nuevo para mí, todos los días fui aprendiendo. Ya el siguiente día ya estaba más consciente, ya el otro día ya entonces ya iba comenzando al principio fue muy duro el tema de la comida, porque pues yo no comía ni nada, tenía tubos en todo el cuerpo, tenía agujas sacándome sangre. A lo último ya los brazos no me daban para sacar sangre, las venas no me daban. Entonces ya me tenían agujas en la parte de las canillas, en la parte de acá, bueno, en diferentes partes múltiples. Eso fue un sufrimiento en ese tiempo muy duro para mí. Realmente es un sufrimiento que no se lo deseo a nadie, pero realmente hay un dicho común que dice que se valora la vida cuando se ha visitado un hospital. Se valora la vida cuando se ha visitado una cárcel, se valora la vida cuando se ha visitado también un cementerio. Entonces, quizás nosotros tenemos grandes privilegios día tras día por lo que el Señor nos ha permitido y lo que tenemos hoy. Pero a veces somos desagradecidos, a veces nos quejamos, a veces simplemente renegamos por lo que nos toca, por lo que tenemos, por lo que nos toca vivir. Pero yo digo que es tan hermoso tener vida que yo creo que nunca había deseado tanto querer vivir como en ese instante que comenzó esa recuperación. Aprender a caminar, aprender a comer, aprender a todo, a bañarme solo. Eso fue un proceso de muchos días. Duré 22 días en cuidados intensivos, una recuperación en la cual en ese tiempo me frustré tanto porque eran 4 paredes, yo no sabía si era de día, si era de noche. Llegaba una doctora a bañarnos a medianoche. Yo sentía el frío, yo sabía que era tarde porque sentía el frío y muchas veces escuché hablando de ellas que eran como las 2, 3 de la mañana. Entonces fue un sufrimiento que la verdad fue tan duro para mí, todo ese proceso, en el cual sin embargo para mí era lo más importante, era poder yo vivir. Y bueno, las esperanzas que aún le daban a mi mamá era que no sé, que quizás sí de pronto quedaba bien. Sin embargo el Señor cumplió su promesa, diciéndole que digamos que Él va a estar con nosotros hasta el día del fin.
¿sí? Hay que perseverar, hay que seguir luchando, hay que seguir confiando en el Señor. Y el Señor, Él cumple su promesa, pero hay que cumplirle nosotros a Dios. Entonces, viendo ese proceso, digamos, de esa recuperación tan satisfactoria, a los 21 días de estar en esa UCI, me bajan a piso. El día que me bajan a piso es hospitalización. El día que me bajaron a hospitalización, entonces yo por primera vez veo un espejo. Me acuerdo tanto que yo tenía un suero y tenía por acá en toda la parte de acá, tenía diferentes cositas conectadas. Yo me quité como pude eso y bueno, antes de bajar a piso, yo muchas veces me la quité y varias veces me tenían amarrado, me amarraban porque yo quería quitarme eso, el desespero, ¿sí? Pero ese día yo me la quité y ellos estaban tranquilos porque pues ya lo último ya no me quitaba las agujas y todo eso, yo me mantenía ahí. Pero ese día yo miré, después de tanto tiempo, veo un televisor, veo una ventana, uy, Dios mío, yo miré vida nuevamente, yo sentía una felicidad, un gozo. Cuando de repente miré el baño y quise levantarme de esa camilla, me bajé como pude, me fui por la pared, teniéndome por la pared, y llego al baño, lo primero que miro un espejo. Cuando yo me asomo al espejo, yo comencé a llorar de mucha tristeza por ver mi cambio tan grande en mi cara, una transformación total de mi cara. Miraba unos turupes grandes aquí en la parte de la frente, y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba desesperadamente, inconsolablemente, como pude. Entonces, pum, en ese momentico llegó una doctora y un doctor a la habitación, y mejor dicho me regañaron porque cómo era que me había parado de la camilla, que mire mi cabeza cómo estaba. Y yo lloraba, y ellos no, de una manera y otra, me querían consolar. Lo último lo que hicieron fue doparme para poderme controlar. Al otro día llega el cirujano maxilofacial a pasar una visita que hacía él periódicamente en el mesa. Toda la parte del piso hacía una visita periódicamente, y llegó ese día a la habitación y me mira y me dice, me comienza a revisar, a tocar, y me dice: usted definitivamente está mal, eso es como quedaron esos huesos tan deformes, hay que hacer cirugía nuevamente. Yo creo que en ese momento mi miedo más grande era de que yo en esa cirugía quizás no saliera. Ese era mi desespero, y yo comencé a llorar y llorar, y yo solamente le pedí a Dios que yo pudiera salir de esa cirugía. Y quizás en algún momento pensé en no hacérmela, pero yo sin embargo me miraba eran puntas completamente. Pues ahorita tengo la cicatrización normal, pero en ese momento tenía puntas, huesitos salidos, eso era una cosa terrible. Sin embargo, él me dijo: no, yo voy a hacer lo que más pueda para tratar de acomodarle lo más que se pueda. No se demoró ni 8 días cuando salió la autorización de la cirugía. Como yo estaba ya consciente, yo mismo firmé la cirugía. Cuando llegó el día de la cirugía, me mandaron a desnudar completamente, me pasaron una bata y me llevaron en una silla de ruedas para el quirófano. Antes de entrar al quirófano yo oraba y le decía: Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y tenía tanto miedo, tanto desespero, ¿qué podría pasar en ese momento? No sé, no estoy seguro que haya hecho compromisos con el Señor, pero en ese momento me acordaba tanto de Él, y yo le decía: Señor, por favor, de mi vida, yo quería vivir. Llegó la hora de la cirugía, me montan a la camilla, y yo no quería que me amarraran, no quería que me metieran agujas, y comencé a moverme desesperadamente. Me cogieron a las malas y me colocaron unas goticas en la nariz, por la parte de la lengua y otras por la nariz, y pum, perdí el conocimiento completamente. La cirugía entré prácticamente como en eso de mediodía, y casi a las 11 de la noche comienzo a reaccionar nuevamente la cirugía. Una cirugía bastante larga, no sé qué tanto duraría la cirugía realmente, pero casi duré 11 horas para nuevamente yo volver en sí. Comencé a mover los pies y yo estaba asustado porque yo no sabía si era que estaba vivo o estaba muerto. Estaba asustado por lo que no sabía realmente si estaba vivo o estaba muerto, cuando comienza de repente a reaccionar el cuerpo. Y bueno, ya desperté. Pasaron 8 días y medio, ya entre 8 y 9 días, y me dieron salida. A los 32 días me dieron salida, una recuperación muy satisfactoria. Me dieron salida de la hospitalización. Y bueno,
una muchacha en ese momento me ayudó para que yo saliera porque mi mamá había tenido que viajar por el tema de la pandemia. En esos días cerraban completamente los pueblos, cerraban todo, y entonces mi mamá pues llevaba muchos días ya por fuera de la casa, pues sus hijos pequeños, su esposo, mi padre. Entonces ella dijo, yo prácticamente, bueno, ya se lo encomendó al Señor y salió y se fue. Ese día que me dieron salida yo lloraba amargamente porque mi mamá no estaba. Yo me acostumbré a que mi mamá me visitara. El día que ella no iba al hospital yo lloraba de desespero. Yo contaba las horas, decía más o menos en mi cabeza. Yo no quería dormirme y me llevaban allá, me llegaban las doctoras, me decía duérmase. Y yo contando las horas para saber más o menos en mi cabeza a qué hora llegaba mi mamá. Cada vez que decían que hoy no hay visita porque no sé qué, porque hoy hubieron tantos contagiados, hoy no hay visita, entonces yo lloraba desesperado cuando no llegaba mi mamá, me dormía llorando, y en esos días era un sufrimiento bastante duro para mí, porque uno no sabe realmente lo grandioso que es tener su madre viva, sus padres vivos, y muchas veces nosotros no lo valoramos. Muchas veces nosotros los tenemos a ellos y ellos nos dan cantaleta, nos dicen, nos aconsejan, y simplemente nosotros agarramos y decimos, no, es que es una canzona, tal cosa. Pero yo digo, la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y viene una bienaventuranza por honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Entonces hoy les invito, hermanos, amigos que nos escuchan, que debemos de honrar a nuestros padres, que debemos de amarles. Y no simplemente cuando estemos en las partes difíciles o cuando lo necesitemos, sino amarlos siempre. Hay que amarlos a ellos. Ellos han hecho tanto por nuestra vida. Yo sé que cuántas madres doblan sus rodillas clamando. Hoy también puedo ver que muchos hijos que aman a sus mamás, que no están en las cosas del Señor, que no están en los caminos del Señor, claman por sus madres, porque también nosotros como hijos amamos a nuestros padres. Pero es necesario que nosotros, nuestro amor que decimos tener, tanto por ellos y ellos por nosotros, que no sean de palabras sino de acciones. Cuando nosotros verdaderamente amamos, no solamente decimos de palabras sino que hacemos, ¿sí? Que es mejor, es mucho mejor que nosotros verdaderamente mostremos lo que hacemos, verdaderamente lo que sentimos por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Bueno, gracias al Señor, bueno, salgo de ese suceso, de esta hospitalización, una temporada, un mes bastante duro, un sufrimiento bastante grande, pero bueno, por misericordia del Señor, y los médicos sorprendidos, aterrados de la recuperación, de qué proceso tan satisfactorio, digamos, la gravedad de lo que realmente me había pasado y la gravedad de mi accidente, y sin embargo, pues que nada, que estaba consciente, que hablaba, que caminaba. El principio fue duro porque del accidente se me aflojaron todos los dientes, entonces no podía comer nada, yo no podía comer nada, salí flaquitico el accidente, pero bueno, mira hoy cómo estoy, gordito, robusto, lleno de amor por el Señor Jesucristo. Bueno, a veces me siento un poco mal, pero sin embargo le doy gracias al Señor porque tengo vida, porque estoy aquí, porque hoy puedo testificar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Salgo de la hospitalización y bueno, mi mamá me llama y me dice que el pastor me va a visitar. Pastor Jairo Ramírez, pastor de Yopal, me iba a visitar. Bueno, sin embargo, yo esperaba su visita. Me llevaron al apartamento en el cual estuve viviendo unos días, cuando de repente llegó la visita del pastor allá donde yo estaba. El pastor me dijo, grande lo que el Señor hizo en su vida, ¿cierto? Yo le dije, sí Señor, milagro del Señor. Sin embargo, como la primera vez que dije que me había accidentado en el 2011, allá en Atocorozal, se me estaba pasando exactamente lo mismo. Dije que iba a buscar de Dios porque estaba agradecido. Me quedé con el milagro, pero se me estaba olvidando quién había hecho el milagro y por qué había hecho el milagro en mi vida. Entonces en ese instante yo iba a tomar los mismos rumbos. Quería nuevamente, yo como les dije anteriormente, pues había conocido las drogas y estaba, como dice, con un deseo bastante de fumar, de tomar, quería volver a las andanzas, quería nuevamente, quizás, no sé, a los mismos deseos de la carne, poder tener, digamos, no sé, bueno, no quiero ser específico en ese tema, pero los deseos de la carne, los que conocen, son muchos, todo lo que desea nuestra carne, todos los deseos del mundo, los deseos de los ojos, bueno,
quería darle rienda suelta a mis deseos. Y desesperado de que mucho tiempo que no había visto la ciudad, de que no ha salido a tomar un aire puro, quería yo salir como fuera. Y me acuerdo tanto en un instante, antes de que viniera el pastor, un día que yo me coloqué un sombrerito, una sombrilla y con gafas, salí yo y con mi sombrillita de la casa, del apartamento donde estaba viviendo, a la casa donde yo vivía. Fui caminando solo y yo con mi sombrilla, entonces había unos niños jugando y me dicen: ay, mire ese señor, se parece a Chucky, unas cosas así. Yo me acuerdo tanto que yo llegué a la casa y cuando yo me volví llorando, lloré toda la tarde porque, uno de ellos también dijo: uy, mire señor cómo está deforme, mira la cara. Claro, estaba hinchado todavía, la recuperación, vuelto nada. Y sentía mucha tristeza del bullying que la gente me hiciera, de lo que la gente iba a decir. Entonces en ese instante, en esos días pasó que vino el pastor. Entonces, como le decía, el pastor Jairo vino a visitarme, él me habló de Dios. Sin embargo, pues no me dijo arrepiéntase, pero dijo: hijo, antes de que ingrese nuevamente a orar, busque de Dios. Dios no se olvide de lo que Dios hizo en su vida. Sin embargo, yo le dije que sí, pero era de palabras, porque en esos días ya estaba un poquito ya mucho mejor y ya me estaba olvidando completamente. En mi cabeza no se me pasaba ser cristiano, porque yo decía: no, mire cómo visten los evangélicos. Nah, eso yo sé. Yo cuando le decía muchas veces a mi mamá, le dije: yo cuando busque de Dios es porque verdaderamente yo no voy a ser hipócrita como muchos evangélicos, yo voy a vivir la palabra, yo no sé qué, pero solamente hablaba para después, si llegaba ese momento. Pero muchas veces nosotros aplazamos y queremos hacerlo a nuestra manera. El Señor tiene un proceso en nuestra vida y nosotros debemos de aceptar lo que Dios, así como Dios lo quiere, ¿sí? Porque los planes de Dios son perfectos. ¿Quién es el hombre para decirle a Dios cómo hacer las cosas? ¿Sí? Entonces, en ese proceso, en esos momentos de que ya estaba más recuperado, ya me estaba olvidando, entonces ya vino por ahí un amigo, me invitó un cigarrillo. Me acuerdo tanto que me fumé ese cigarrillo y me hizo tanto daño. Uy, Dios mío, se me hinchó la cabeza, me dio tos, mal, mareado. Ay, Dios. En ese proceso, voy a abreviar ahí un poco. Quise volver nuevamente a lo del mundo, a vivir en el mundo. Pero un instante, en un momento, sentí algo en mi cabeza, en mi corazón, algo que me presionaba, algo que me llevaba, algo que tenía necesidad, que sentía que me faltaba. Y eso que me faltaba, hoy lo puedo decir con seguridad, que era la presencia de Dios en mi vida. Entonces, de repente, un día salí yo por allá y cuando llegué a la casa, yo llegué llorando. Y lloraba, yo no sabía ni por qué lloraba. Y mi hermano estaba al fondo, en la casa donde estábamos viviendo, porque mi hermano Andrés, él fue a ayudarme en ese proceso de recuperación, a hacerme los baños, las aguas, incluso a cocinarme. Él estaba muy pendiente de mí, fue un apoyo también muy fundamental en ese proceso de recuperación. Mi hermano Andrés, que Dios lo bendiga por esa labor tan hermosa que él hizo. Y quiero decirle a él y a muchos que nos oyen hoy, que nosotros a veces predicamos más con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, que con lo que nosotros podamos hablar. Muchas veces nosotros comenzamos y hablamos tanto que quizás la gente no nos entiende, pero mire que él causó algo en mi vida, porque yo miraba a él como en las mañanas se levantaba, dormíamos en la misma habitación, él se levantaba, oraba, leía la Biblia, cantaba, colocaba música. Y yo lo miraba a él, que han pasado ya 2, 3 meses y no trabajaba. Pero sin embargo él estaba bien, él tenía compromisos y en algún momento de ese tiempo yo sentía que quería darle algo. Y yo lo miraba a él con una paz, con una tranquilidad. Comencé a verlo como él vestía como un cristiano, pero yo se mira bien, se mira elegante, se mira todo un señor, un jovencito como él. En ese tiempo estaba cerrado el tema de ir a la iglesia, pero él hablaba con el pastor, él se iba a la iglesia, ayunaba. Yo lo miraba en su forma de vida, algo que me inspiró, comenzó a inspirarme a mi vida. Sentí un deseo de querer ser como él. Sin embargo, yo en ese proceso, ese día que llegué yo, que lloraba, yo lo llamé, le dije: ven hermano, yo quiero hoy buscar de Dios. Le dije: quiero hoy tomar una decisión, voy a buscar de Dios, ore por mí. Y él me dice: pues yo no soy pastor, pero voy a orar por usted y mañana vamos donde el pastor. Y usted le dice al pastor que usted quiere recibir a Dios en su corazón.
Y él lloró, yo sentía un nudo en mi garganta, en mi cabeza, que se me estallaba una presión y yo lloraba y lloraba. Me acuerdo tanto que estaba mi hijo de visita en ese tiempo porque yo no vivía con la mamá de mi hijo. Estaba solo, él estaba de visita y mi hijo llegaba y me decía, papá, ¿por qué llora? No llore, papá, ¿por qué llora? Y yo lloraba y lloraba desconsoladamente en una silla. Y cuando llega mi hermano y él oró por mí, yo lloré y le dije, Señor, yo quiero tomar una decisión en mi vida hoy. Yo quiero agradecerte por todo lo que usted ha hecho en mi vida. Y sentí una paz, una tranquilidad, un gozo. Después de que mi hermano oró, dormí tranquilo. Al otro día tempranito mi hermano me dice, bueno hermano, si usted verdaderamente ha recibido a Dios, vamos a hablar con el pastor. Ese día el pastor oró por mí, tomé la decisión, inicié a hacer un cambio en mi vida porque sentí el deseo de verdaderamente entregarle mi vida al Señor. Comencé a entrar en ayunos constantemente, pidiéndole al Señor en plena recuperación. Estaba en plena recuperación todavía. El pastor me decía, hermano, yo creo que, no sé, que me da cosa que de pronto le haga daño ayunar, así como está hinchado todavía. Yo tenía una sed, comenzó a nacer en mí una sed que yo quería saciar. Comencé a leer la Biblia, no entendía, bueno, de una u otra manera le dije al Señor, comencé a entrar en ayuno y le decía al Señor, enséñeme, muéstreme qué significa esto. Ayunaba muy constantemente. Yo entraba a ayunar una semana, 8 días, 3 días, 5 días de corrido. Varias veces estuve ayunando, queriendo que el Señor me llenara, me enseñara. Y comenzó a pasar cosas en mi vida, algo impresionante. Comencé a apasionarme, a enamorarme de las cosas de Dios. En algún momento de mi vida estaba yo leyendo la Biblia, yo miraba en mis vistas las dos saniticas leyendo y comencé yo a taparme, yo me tapaba esta vista y abría el ojito para yo poder ver si era que tenía, yo había recuperado la vista y no. Y yo seguía leyendo y otra vez la vista igualita, pero mejor dicho, buenas completamente. Y comencé yo a darle gracias a Dios y al Señor, y el Señor me comenzó a llevar a unos textos y me hablaba a mí, a mi vida, a mi palabra. Y comenzó el Señor y llegué a un texto que dice que Jehová al que ama corrige como al padre al hijo que quiere. Me tocó tanto, me llenó de tanto amor. Yo dije, Señor, me amas demasiado, me ama tanto que tuvo que corregirme duro para yo poder entender, pero hoy le doy gracias a Dios y hoy le glorifico, porque si no hubiera sido de esa manera, que yo me hubiera pasado esto, yo creo que yo no estuviera en los caminos del Señor, no sé a dónde estaría en este momento. Para la honra y gloria del Señor Jesucristo, ya hoy le sirvo al Señor, hace ya aproximadamente 3 años, le sirvo al Señor. Pertenezco al Ministerio de Evangelismo, soy subdirector de evangelismo local. Pertenezco también como tesorero del Ministerio Juvenil local. Pertenezco también al Ministerio Carcelario. Es un proyecto muy hermoso que el Señor le ha colocado en el corazón a unos hermanos, a la hermana Dolly, al pastor Juan Carlos. Se hizo la gestión y estamos en ese trabajo. Hemos estado visitando allí, que hay bastante necesidad y ha sido de grande bendición. Hoy le doy gracias a Dios y le puedo con mucho amor aconsejarle a usted, amigo que me escucha, que verdaderamente la vida más bonita se vive con Jesucristo. Que a pesar que haya necesidades, a pesar que a veces yo personalmente he tenido que pasar por momentos duros, pruebas, dificultades, pero para la honra y gloria del Señor Jesús, hoy le puedo decir gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias ha prometido estar conmigo hasta el fin. Y bueno, es mejor sufrir con una esperanza que uno sufrir simplemente sin esperar nada que pasará mañana, porque uno en el mundo sufre sin ninguna esperanza, mientras si usted sufre con Jesucristo, sufre con la esperanza de tener vida eterna allá en la gran Sion, como dice la palabra del Señor Jesucristo. Es de mucho gozo, para mí de mucha bendición poderle servir al Señor. Puedo aconsejarles que busquemos a Dios mientras tengamos vida. No esperemos que el Señor nos lleve hasta lo profundo, hasta el fondo. Lo vemos allá en Jonás, que él tuvo que llevarlo hasta la simiente de los montes, como dice la palabra. Quiere decir que lo llevó a lo profundo, allá donde no hay nada más, cuando ya decimos no puedo más, ¿sí? Pero no esperemos que nosotros tengamos que ir hasta allá, hasta ese momento, sino por el contrario, nosotros mientras tengamos vida, mientras tengamos oportunidad, busquemos al Señor. Dice la palabra del Señor, buscar a Dios mientras puede ser hallado, buscarlo mientras puede ser hallado, mientras tanto que está cercano. Él tiene sus puertas abiertas y nos llama con amor, recibámoslo al Señor Jesucristo. No esperemos que el Señor tenga que bajar su mano
para podernos llevar, a corregirnos, tocarnos de una manera que quizás nosotros tengamos que decir, mire, hoy estas cicatrices que tengo aquí marcadas, las podría yo decir que son caricias con amor, son la mano de Dios. Y hoy esas cicatrices que tengo, quizás hoy no, hoy ya, porque el Señor me ha ayudado, no me dan, digamos, tristeza, o ya no me dan, porque al principio me daba muy duro. Yo miraba un espejo y yo decía, bueno, ¿qué era mi vida? Mire lo que soy ahora. Pero hoy lo puedo decir con gozo, con alegría, que gracias al Señor porque tengo vida, porque a pesar de que tenga estas cicatrices le puedo servir, y que yo sé que este testimonio, tanto el testimonio ha servido, porque allá en la parte del centro carcelario ha servido de mucho para muchas vidas, porque sé que se identifican, porque sé que han tenido que pasar por momentos duros también, pero que bueno, gracias al Señor están con vida, que tienen oportunidad, y así mismo lo puedo decir yo. Y gracias, Señor, porque tengo vida, porque tengo todavía oportunidad para servirle. Bueno, yo quiero desearles que el Señor bendiga cada vida, que sea de grande bendición este testimonio para sus vidas, que aprovechemos el tiempo, que busquemos del Señor, que nos acerquemos a Él, que Él ha prometido darnos un pago allá en la mansión gloriosa. Dios les bendiga. Muchas gracias por todos los que han podido ver y escuchar este testimonio. Que Dios añada bendiciones a cada día. Dios les bendiga.